La tarde olía a pan recién hecho y a desprecio. En el gran restaurante Corte Dorado, donde los platos parecían joyas y las palabras herían más que los cuchillos, un hombre humilde terminaba de limpiar su estación de trabajo. Se llamaba Mateo, y sus manos sabían más de ternura que de técnica. Cocinaba como quien reza, con cuidado, con silencio, con memoria. Pero aquella tarde, una sombra se posó sobre él. El gerente del restaurante, un hombre que confundía la elegancia con el poder, se acercó entre risas. Este plato no cumple el estándar de la casa. Mateo lo miró. Había preparado una sopa simple, de pan y verduras, un plato que recordaba a su infancia pobre. Un cliente lo había pedido fuera del menú, y él lo había hecho con amor. El gerente levantó la voz. Aquí no servimos nostalgia, servimos perfección. Las risas se propagaron como aceite encendido. Los cocineros jóvenes, temerosos de perder su puesto, rieron también. Y entonces llegó la sentencia. Estás despedido. Llévate tu pan y tu miseria. El silencio posterior fue más cruel que el insulto. Mateo se quitó el delantal. Lo dobló con respeto, como si aún perteneciera a un oficio sagrado. El pan, caliente, quedó sobre la mesa. Nadie se atrevió a tocarlo. Caminó hacia la puerta, mientras el brillo de los cuchillos reflejaba su tristeza. Y en el aire quedó suspendido un aroma, el aroma del perdón que aún no había nacido. Yo, el emperador humilde, lo observaba desde lejos, como quien ve caer una estrella sin poder detenerla. Había en su rostro una dignidad antigua, esa que solo poseen los que sufren sin gritar. Pensé, a veces el mundo expulsa al justo, porque su bondad incomoda. Mateo salió del restaurante sin mirar atrás. El viento de la calle le golpeó el rostro como un juicio. Apretó en sus manos un trozo del pan que había horneado esa mañana. Tenía la textura de su historia, dura por fuera, viva por dentro. En la esquina, un niño hambriento lo miró. Mateo se agachó y partió el pan. «Come, pequeño». El niño tomó el trozo con una sonrisa tímida, y fue entonces, en ese gesto silencioso, cuando se selló su destino. El hombre que había sido expulsado por cocinar con el alma, acababa de preparar su plato más puro, la humildad compartida. Yo, el emperador, comprendí algo que muchos olvidan. El fuego que destruye el orgullo es el mismo que hornea la virtud. Lo que el mundo vio como una caída era solo el inicio del banquete más noble que una ciudad recordaría. Esa noche, Mateo no durmió. El eco de las risas aún resonaba en su cabeza como un tambor de vergüenza. En el suelo de su habitación humilde había migas del pan que había partido para el niño de la calle. Las miraba, y cada una parecía una pregunta. ¿Vale la pena seguir sirviendo? Encendió una vela. La llama tembló, igual que su fe. Había dado toda su vida a la cocina, creyendo que el alimento podía ser un puente entre las almas, y, sin embargo, lo habían arrojado como si fuera una sobra más. Salió al amanecer, caminando sin rumbo por las calles frías de la ciudad. A su alrededor, los restaurantes despertaban al lujo, los escaparates brillaban, y los periódicos anunciaban banquetes carísimos mientras en las esquinas dormían los que no tenían pan. Cada paso era una herida, pero cada herida una enseñanza. Frente a una pequeña iglesia, se detuvo. El aroma del incienso se mezclaba con el del pan que aún llevaba en su bolso. Se sentó en el escalón, y allí, entre la bruma del amanecer, susurró una oración que no era súplica, sino pacto. Volveré, pero no para demostrar nada. Volveré solo para servir. El emperador humilde, que todo lo observa sin soberbia, se inclinó sobre aquel hombre invisible a los ojos del mundo y dijo: hay almas que no hacen ruido al renacer, no buscan aplausos ni venganza, solo pan y propósito. Mateo levantó la mirada. Enfrente, un letrero medio borrado decía: Cantina Popular San Francisco. Era un lugar pequeño, con paredes agrietadas y un horno viejo que exhalaba humo blanco. Entró sin pensarlo. Un anciano lo recibió con amabilidad. Buscamos manos, no currículum. Y así comenzó de nuevo. Las primeras semanas trabajó en silencio. Cocinaba para obreros, para ancianas, para niños. No había manteles de lino ni copas de cristal, pero cada plato llevaba algo que el lujo había olvidado: gratitud. Sus manos se movían como quien ora, y su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Un día, una mujer que comía allí todos los jueves lo miró y dijo: «Este pan sabe a consuelo». Mateo sonrió.
y esa sonrisa fue su primera victoria moral. Yo, el emperador, lo observaba desde mi altura humilde y pensé: Dios no se esconde en los templos dorados, sino en las manos que siguen sirviendo cuando nadie las mira. A veces, los actos más pequeños son los que cambian el rumbo del destino, y en esa cantina silenciosa, el mundo comenzaba a girar distinto, aunque nadie lo supiera aún. Si tú también crees que la humildad puede cambiar el mundo, suscríbete a este canal. Aquí, cada historia es una memoria del alma. La cantina popular olía a humanidad. No había lujo, pero había vida. El humo del café se mezclaba con el ruido de los cubiertos viejos, con las risas de los obreros, con el llanto de un niño que pedía más pan. Mateo, con el delantal manchado y el alma limpia, se movía entre las mesas como quien conoce el ritmo secreto del hambre. En ese lugar, nadie preguntaba cuánto costaba un plato. La pregunta era otra: ¿te sirvo un poco más? Y en esas palabras se escondía el milagro cotidiano de la compasión. Mateo había perdido su título de chef, pero había ganado algo mayor: el rostro humano de su oficio. Cada día aprendía que cocinar no era un arte de perfección, sino de paciencia. El pan no se medía por su forma, sino por el silencio que provocaba cuando era compartido. Una anciana lo observaba desde siempre, sentada junto a la ventana. Su cabello era blanco como harina, y sus ojos parecían conocer todas las derrotas del mundo. Un día le dijo: «Hijo, este pan tiene el sabor de la gente que no se rinde». Él se detuvo, conmovido. Nadie le había dicho hijo desde que su madre murió. Sintió que esa palabra, sencilla y cálida, reparaba algo que había estado roto dentro de él desde hacía años. Yo, el emperador humilde, lo observaba desde el rincón invisible donde mora la virtud silenciosa, y pensé: a veces, las almas humildes no predican, solo alimentan, y en cada plato que sirven, siembran una esperanza que el lujo nunca conocerá. Los días pasaban, y la cantina se transformaba sin que nadie lo notara. Los obreros llegaban antes solo por comer, pero ahora llegaban por hablar. Había risas, había consuelo. Un hombre que había perdido el trabajo comenzó a ayudar a lavar los platos, y una madre sola empezó a traer flores secas para las mesas. La pobreza seguía, pero el hambre había cambiado de rostro. Y en medio de todo eso, Mateo seguía cocinando con el mismo fuego sereno de su promesa: servir, aunque el mundo no aplauda. Una tarde, mientras partía el pan para un grupo de niños, una joven periodista se detuvo en la puerta. No buscaba una noticia, buscaba refugio. Probó la sopa, cerró los ojos, y al abrirlos murmuró: «Esto no sabe a receta, sabe a hogar». Mateo no respondió, solo asintió con humildad. Y sin saberlo, esa frase sería la semilla de algo mucho más grande que él. Yo, el emperador, susurré al viento: cuando el corazón cocina, el pan se vuelve memoria. Pero el eco de la fama estaba a punto de tocar su puerta, trayendo con él una nueva prueba para su alma. La noticia se extendió sin que Mateo la buscara. Una mañana, el viejo horno de la cantina comenzó a atraer miradas nuevas. Periodistas, fotógrafos, curiosos. La joven que había probado su sopa había escrito un artículo titulado «El hombre que cocina con el alma», y en pocos días su historia cruzó los muros del barrio. Llegaban autos lujosos a la esquina donde antes solo se escuchaba el ruido de bicicletas y niños jugando. Gente elegante bajaba de ellos para probar la sopa milagrosa, como la llamaban en las redes. Algunos filmaban con sus teléfonos, otros pedían fotos, y Mateo, entre ellos, se sentía más solo que nunca. El pan, que antes era símbolo de compañía, empezó a parecerle un examen. Cada bocado servido se convertía en una mirada, cada mirada en una expectativa, y en el fondo de su corazón algo temblaba: el miedo de volver a ser juzgado. Una tarde, entre los visitantes, reconoció rostros conocidos. Los antiguos colegas del restaurante de lujo habían llegado, vestidos con sus chaquetas de cocina impecables, con cámaras y sonrisas afiladas. «Mateo, el chef del pueblo», dijo uno, con tono burlón. «¿Así que ahora cocinas para obreros?», añadió otro, conteniendo la risa. Él no respondió, solo siguió sirviendo pan. Pero por dentro, la herida antigua se reabría, igual que un horno encendido en medio del invierno. Los niños lo miraban, confundidos. Ellos no entendían de estatus ni de ironía, solo sabían que ese hombre les daba de comer. Y fue uno de ellos,
con la inocencia que solo los pobres poseen, quien se acercó al grupo de visitantes y dijo: «Mi mamá dice que el pan de Mateo tiene corazón». El silencio cayó sobre la cantina. Nadie se atrevió a reír. Los colegas bajaron la mirada, incómodos. Mateo no dijo nada, pero en sus ojos brilló una luz distinta, la calma de quien ya no necesita defenderse. Yo, el emperador humilde, observaba desde mi trono invisible, hecho de sombra y compasión, y susurré: «El que trabaja con amor no compite, comparte. Y el día que el orgullo lo visita, lo recibe con pan, no con palabras». Esa noche, Mateo volvió a casa con el alma agitada. Miró sus manos y pensó que, tal vez, la fama no era un premio, sino otra forma de tentación. Encendió una vela frente al pan del día y murmuró: «Si mi alimento deja de ser consuelo, que mis manos se apaguen antes de perder su verdad». Fuera, el viento llevaba su promesa como una oración que subía lenta hacia el cielo, y el emperador, en silencio, la guardó entre sus memorias eternas. Si esta parte ya tocó tu corazón, deja tu like. Así más almas conocerán historias donde la bondad vence sin ruido. Pero cuando el corazón humilde toca el éxito, los viejos fantasmas siempre regresan. La crítica gastronómica regresó una tarde lluviosa. No traía cámaras ni séquito, solo una libreta vieja y un corazón inquieto. Se sentó en la mesa más humilde, pidió el pan del día y la sopa que había cambiado su destino. Cuando probó el primer sorbo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué le pones a tu comida, Mateo?», preguntó con voz temblorosa. Él respondió sin pensar: «Tiempo y perdón». Esa frase se quedó flotando en el aire como incienso invisible. La mujer escribió en silencio, y al día siguiente, su artículo recorrió toda la ciudad. El chef que alimenta almas. Los periódicos hablaron, las redes se llenaron de fotos del pequeño local, y la cantina popular se convirtió en símbolo de esperanza. Personas de barrios ricos cruzaban la ciudad solo para probar el pan de la humildad. Pero cuanto más crecía su nombre, más pequeña se volvía su voz interior. Una mañana, los mismos empresarios que lo habían despedido tocaron a su puerta. Traían trajes caros y palabras suaves. «Queremos asociarnos contigo, Mateo. Tu historia vende. Tu humildad emociona. Volvamos a los grandes salones, pero esta vez con tu rostro en los carteles». Él los miró en silencio. El vapor del café subía entre ellos como una cortina sagrada. «Mi pan no se vende. Se comparte». Hubo un silencio incómodo. Uno de ellos sonrió con desprecio. «Sigues siendo el mismo ingenuo. No durarás mucho sin nosotros». Cuando se marcharon, Mateo sintió el temblor de una soledad antigua, pero también una paz que no conocía. Había elegido la pobreza antes que la traición a su promesa. Yo, el emperador humilde, lo observaba y pensé: el mundo aplaude a los humildes solo hasta que su virtud deja de ser rentable. Y en esa soledad, Mateo descubrió la forma más pura de libertad: servir sin esperar nada a cambio. Aquella misma noche, la crítica volvió a escribir: «El hombre que rechazó el oro para seguir sirviendo pan». El artículo se volvió viral, y la ciudad entera quiso conocerlo. Pero con la admiración llegó también la sombra. Los antiguos colegas, heridos por su ejemplo, juraron arruinar su nueva paz, y mientras el horno seguía encendido, una tormenta invisible se preparaba, porque cuando la virtud crece sin orgullo, siempre hay alguien dispuesto a cortarla desde la envidia. La víspera del gran evento comunitario llegó. Mateo había pasado días preparando una cena para todo el barrio. Una mesa larga, llena de pan recién hecho, de sopas sencillas, de calor humano. Había juntado donaciones, vecinos, amigos. Quería que todos comieran sin pagar, sin jerarquías. Decía: «Hoy la ciudad comerá con el alma, no con el bolsillo». Pero no sabía que, al mismo tiempo, los hombres que lo despreciaban habían planeado su ruina. En los carteles de los barrios ricos apareció un anuncio: «Gran banquete de caridad, organizado por los chefs del Corte Dorado». La misma hora, el mismo día. Ellos sabían lo que hacían. Querían vaciar su mesa. Cuando cayó la tarde, la cantina estaba casi vacía. Las velas encendidas parecían llorar sobre las mesas. Solo quedaban algunos niños, la anciana de la ventana y el eco de un sueño que se apagaba. Mateo miró las bandejas de pan, aún calientes. El olor dulce se mezclaba con la tristeza. Por un instante pensó en cerrar la puerta, en rendirse. Pero algo dentro de él, una voz que no era suya, le susurró: «El amor no se desperdicia, se ofrece». Salió con una cesta de pan entre los brazos
y caminó hacia el salón donde se celebraba el banquete de los ricos. El ruido de risas y copas se oía desde la calle. Cuando entró, todo se detuvo. El silencio fue inmediato, denso. Uno de los chefs levantó su copa. «Miren quién ha venido, el cocinero de los pobres». Las risas estallaron, llenando el salón como un incendio sin fuego. Otro añadió: «¿Vienes a pedir sobras, Mateo?». Él no respondió. Avanzó lentamente y dejó la cesta sobre la mesa central. El pan humeaba. «No vine a pedir nada», dijo. «Vine a compartir lo que tengo». Las risas murieron. Nadie se movió. Solo el aroma del pan comenzó a llenar el aire, desplazando el olor artificial de los vinos caros. Las copas temblaron y los rostros altivos empezaron a agacharse. Mateo dio media vuelta y salió. Dejó la puerta abierta, por si alguien tenía hambre de verdad. Yo, el emperador humilde, lo vi marcharse y pensé: cuando el mundo se burla de un justo, el cielo guarda silencio, porque sabe que la venganza más alta es el ejemplo. Esa noche, el banquete de los arrogantes tuvo sabor a ceniza, y en la calle, un niño comía el pan de Mateo, sonriendo bajo la lluvia. Pero lo que ocurrió al día siguiente haría temblar el orgullo de toda una ciudad. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, como si la ciudad misma sintiera vergüenza. El banquete de los ricos había terminado en silencio. La comida quedó intacta, los vinos se agriaron en las copas, y los periódicos murmuraban sobre una escena insólita en el Corte Dorado. Mateo, en cambio, seguía trabajando en la cantina. No habló del incidente, no buscó defensa. Solo encendió el horno y amasó el pan con la misma calma de siempre. Cada movimiento era una oración sin palabras. Al mediodía, alguien golpeó la puerta. Eran los mismos que se habían burlado de él. Rostros cansados, ojos bajos. Uno de ellos habló con voz entrecortada. «Venimos a pedirte perdón». Mateo los miró sin rencor. «No necesitan pedirlo. El pan que traje ayer era también para ustedes». Silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier sermón. Los hombres se miraron entre sí, confundidos por tanta serenidad. «¿Cómo puedes perdonarnos después de todo?». Y Mateo respondió, con la voz firme de quien ya ha pasado por el fuego: «Porque si cocino con rencor, alimento vacío». La frase cayó como un relámpago moral. Los hombres comenzaron a llorar. Uno, el más soberbio, se arrodilló sin darse cuenta. El pan se convirtió en símbolo, en puente. Yo, el emperador humilde, contemplaba la escena desde lo alto de mi silencio y sentí que el mundo se detenía. Pensé: el perdón no absuelve al culpable, libera al justo. Y añadí para quien escucha esta crónica: perdonar no es olvidar lo que duele, es recordar sin odio. Mateo se acercó a la mesa donde estaban sus antiguos enemigos y sirvió sopa caliente. Nadie comía, todos lloraban. Pero cuando probaron el primer bocado, algo cambió. El sabor, simple y cálido, les devolvió la humanidad. En la calle, la gente comenzó a reunirse frente a la cantina. Alguien había grabado la escena y la compartió en redes con una frase que resonó por toda la ciudad: el hombre que respondió al desprecio con pan. La noticia se propagó más rápido que cualquier escándalo. Y por primera vez en mucho tiempo, la gente aplaudía no la venganza, sino la compasión. Yo, el emperador, hablé entonces al corazón de quien escucha. Quien alimenta con amor, alimenta eternidad. Quien alimenta con odio, solo prolonga el hambre del alma. Pero lo que el perdón sembró esa noche, florecería como una llama que abrazaría toda la ciudad. Esa noche, la ciudad entera habló del hombre que perdonó. Los noticieros mostraban las imágenes de la cantina, hombres llorando, pan compartido, rostros que parecían despertar de un largo sueño. Nadie mencionaba el lujo ni los títulos. Solo una palabra se repetía en cada boca: humildad. Las calles, que antes olían a desdén, se llenaron de visitantes. Los ricos llegaron con timidez, los pobres con gratitud. Nadie pedía menú. Todos querían sentarse en la misma mesa. El milagro del perdón había roto la jerarquía del hambre. Mateo cocinaba sin mirar las cámaras, sin discursos. Solo servía, y cada vez que sus manos partían un trozo de pan, parecía que el tiempo se detenía. Una mujer abrazó a su hijo y dijo: «Nunca comí algo tan simple y tan verdadero». Yo, el emperador humilde, observaba desde lo alto del humo del horno. Mi voz se volvió viento entre las lámparas. Cuando el perdón se vuelve alimento, el mundo vuelve a tener sabor. La anciana de la ventana, testigo de todos los días, se levantó por primera vez en años. Caminó hasta el centro de la cantina
y colocó sobre la mesa un pequeño cartel escrito a mano. El pan del perdón tiene sabor eterno. La gente lo leyó en silencio. Alguien comenzó a aplaudir. Y pronto, toda la cantina vibró en un aplauso que no era para Mateo, sino para lo que había despertado en ellos. El sonido del horno parecía acompañar ese aplauso, como un corazón antiguo latiendo con fuerza. La cámara invisible del destino captó la escena. Un hombre, de pie, rodeado de luz cálida y rostros redimidos. No era un chef, ni un héroe. Era solo un hombre que había elegido servir cuando todos esperaban venganza. Yo, el emperador, hablé al alma de los que miran esta crónica. El perdón no cambia el pasado, pero purifica el presente. Y cuando un corazón se inclina para servir, toda una ciudad se pone de pie. Fuera, la lluvia comenzó a caer suavemente, como si el cielo quisiera limpiar lo que el orgullo había ensuciado. Las gotas golpeaban los vidrios de la cantina y se mezclaban con el olor del pan caliente. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiera rendido ante la paz. ¿Qué virtud descubriste en esta historia? Escríbela en los comentarios. Tu palabra puede alimentar a otro corazón. Y mientras la ciudad se rendía ante el silencio del pan, algo más profundo germinaba: la redención. El amanecer llegó despacio, como un perdón que no tiene prisa. La lluvia había lavado las calles, y sobre los cristales de la cantina quedaban perlas de luz. Mateo abrió las ventanas. El aire olía a pan y a comienzo. No esperaba visitas, pero el destino suele llamar sin aviso. A media mañana la puerta se abrió con un crujido leve. Eran ellos, los antiguos colegas del restaurante de lujo. Venían sin cámaras ni corbatas. Llevaban flores envueltas en papel humilde y una hogaza de pan que habían horneado ellos mismos. El primero habló con la voz rota. No venimos a justificarnos. Venimos a aprender. Mateo no respondió enseguida. Solo los miró con calma, como quien evalúa no las palabras, sino el temblor del alma. Luego dijo: el pan que se hornea con culpa aún puede alimentar, si se sirve con sinceridad. Los invitó a sentarse. Nadie habló de trabajo ni de fama. Solo comieron. La sopa humeaba entre las manos, y el silencio se volvió oración. En los rostros antes altivos había ternura. En los ojos de Mateo, descanso. Yo, el emperador humilde, contemplaba la escena y pensé: el mundo cree que la redención es un aplauso. En verdad es una mesa donde los enemigos comen juntos. Cuando terminaron, uno de ellos dejó sobre la mesa una nota que decía: gracias por alimentarnos cuando no lo merecíamos. Mateo la dobló y la guardó en su delantal, como si guardara una reliquia. Esa tarde, la cantina cerró un poco antes, no por cansancio, sino por gratitud. El fuego del horno siguió encendido, pero ya no como promesa de trabajo, sino como llama de paz. Afuera, el sol caía sobre la ciudad reconciliada. Los niños jugaban en las aceras, los vecinos saludaban a desconocidos, y entre los aromas del pan y de la lluvia, la vida seguía, simple y milagrosa. Yo, el emperador, hablé al corazón de quien mira esta historia. Hay victorias que no llenan los bolsillos, pero llenan el alma. Y hay hombres que no conquistan reinos, pero conquistan el silencio. Pero aún quedaba una palabra más, la del emperador, guardada para quien comprende que el perdón también es eternidad. Vi al hombre que fue humillado cocinar con fe. Vi sus lágrimas caer sobre la harina y volverse pan. Vi cómo su silencio derrotó al ruido, y su bondad al orgullo. Y entendí que el fuego del horno no solo amasa pan, también purifica almas. El mundo lo expulsó por ser demasiado humano, y sin saberlo, le regaló el don más alto, la libertad de servir sin esperar nada. Sus enemigos lo llamaron débil, pero el débil fue quien necesitó humillar para sentirse fuerte. Él, en cambio, usó sus manos para crear en lugar de destruir. Y ese gesto, pequeño, invisible, eterno, cambió la ciudad. En cada mesa donde hoy se parte el pan, hay un poco del aroma de su paciencia. En cada sonrisa que nace después del perdón, hay un eco de su silencio, porque el que cocina con rencor, alimenta vacío, pero el que sirve con amor, alimenta eternidad. Yo, el emperador humilde, lo declaro ante los siglos. La verdadera grandeza no se mide en honores, sino en la calma del alma que perdona. La cámara se aleja, la cantina queda en penumbra, iluminada solo por el horno que respira. Una vela titila, y el pan sobre la mesa espera manos nuevas. La lluvia vuelve, como si el cielo también quisiera lavar su culpa. Y mi voz, convertida en viento, deja esta última memoria para quien escuche.
No temas ser echado por servir con amor. El mundo olvida rápido a los vencedores, pero recuerda eternamente a los que perdonan. Silencio. El fuego se apaga, y lo único que queda es el perfume del pan, y la certeza de que el perdón sigue vivo en los humildes. Si esta crónica tocó tu corazón, suscríbete. Aquí, cada historia es una memoria del alma.